Hay una idea que mucha gente tiene, que enseñar los 10 mandamientos es la solución para evitar ideologías peligrosas. Nos dicen que estas leyes divinas, escritas en piedra, son la base de una sociedad justa y buena. Pero la verdad es que es mucho más complicado que eso. Los 10 mandamientos por sí solos no pueden protegernos de la crueldad, el fanatismo o la opresión. La historia nos muestra que la maldad puede existir incluso en los corazones de quienes dicen seguir la palabra de Dios. Desde las cruzadas hasta el extremismo de hoy en día, la religión se ha usado para justificar cosas terribles. No podemos confiar solo en un conjunto de reglas, por muy antiguas o sagradas que sean, para protegernos de la oscuridad que hay en el ser humano. Necesitamos algo más profundo, más fuerte. La capacidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar, de saber distinguir entre el bien y el mal con nuestra propia conciencia. El problema no son los 10 mandamientos en sí, sino la idea simplista de que con solo existir ya garantizan una sociedad ética. Ideologías extremistas como el uribismo, el fascismo y el sionismo, en vez de ser rechazadas por la religión, la usan como un arma para promover sus propios intereses. Estas ideologías, en lugar de abrazar la compasión y la justicia que están en el corazón de muchas religiones, se aferran a una interpretación distorsionada de la fe para justificar la discriminación, la violencia y la opresión. El uribismo en Colombia, por ejemplo, ha utilizado el lenguaje religioso para demonizar a sus oponentes, presentando la lucha contra la guerrilla como una batalla entre el bien y el mal. Esta manipulación de la fe ha creado un ambiente de polarización y ha justificado atrocidades cometidas por grupos paramilitares. El uribismo, con su discurso de seguridad democrática, logró meterse en la sociedad colombiana usando la religión como una herramienta de control. Se presentó como un movimiento que defendía los valores tradicionales y la fe cristiana frente a la amenaza del castrochavismo y la guerrilla. Pero esta estrategia escondía una realidad mucho más oscura. La relación cercana entre sectores del gobierno uribista y grupos paramilitares, responsables de masacres y desplazamientos forzados, demostró la hipocresía de un discurso que se escudaba en la religión para justificar la violencia. El sionismo, en su objetivo de establecer un Estado judío en Palestina, ha usado la religión para justificar la ocupación y la expulsión del pueblo palestino. La idea de que Dios prometió esa tierra al pueblo judío se ha usado como base para justificar la colonización y la negación de los derechos de los palestinos. Esta interpretación excluyente de la fe ignora la larga historia de Palestina y la presencia del pueblo palestino en su tierra. El sionismo, al apropiarse de la religión para fines políticos, ha creado un conflicto que ha causado un sufrimiento enorme. El fascismo, en sus diferentes formas, ha utilizado la religión como una herramienta para controlar a las masas y justificar su ideología autoritaria. Desde el nazismo en Alemania hasta el franquismo en España, los regímenes fascistas han buscado el apoyo de la Iglesia y han utilizado símbolos religiosos para fortalecer su poder. La exaltación del nacionalismo, la obediencia ciega al líder y la represión de la disidencia se han presentado como valores cristianos en un intento por silenciar cualquier voz crítica. El fascismo, al apropiarse de la religión, la vacía de su mensaje de amor y compasión, convirtiéndola en un instrumento de odio y opresión. La historia está llena de ejemplos que demuestran cómo la fe en un Dios no evita la violencia, sino que a menudo se utiliza para justificarla. Las cruzadas, la Inquisición, la persecución de los judíos, la esclavitud en América. Todos estos horrores se cometieron en nombre de la religión. La fe ciega, sin el balance del pensamiento crítico, puede cegarnos ante la injusticia y llevarnos a cometer actos atroces en nombre de una supuesta voluntad divina. No podemos permitir que la religión siga siendo utilizada como un arma para dividir, oprimir y matar. En lugar de aferrarnos a la idea simplista de que los 10 mandamientos son suficientes para prevenir la barbarie, debemos construir una sociedad basada en el pensamiento crítico, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Necesitamos una educación que fomente la capacidad de cuestionar, de analizar la información de forma crítica y de desarrollar una brújula moral propia.